reflexión de hoy. Amigos míos, leía hoy un interesante artículo del intelectual chileno Fernando Mírez sobre la elección en el Perú. Y él la define, él no es peruano, él es chileno, la define como la lucha entre el diablo y el demonio. Recordemos que el Premio Nobel de Literatura, Álvaro Vargas Llosa, peruano, ha pedido votar por Keiko Fujimori porque Keiko Fujimori es la menos mala. Si están escogiendo entre dos malos, tienes que escoger el menos malo. Y ese es uno de los problemas, mis queridos hermanos, de la democracia. La democracia no como proceso que permite la alternancia en el poder, sino la democracia como un conjunto de instituciones jurídico-políticas que están destinadas a darle estabilidad al Estado y a darle mejoramiento a las condiciones de vida del ciudadano, a partir de la gestión pública y a partir de la libertad que los ciudadanos deben tener para desarrollar ellos mismos su propio plan de vida. Pero cuando la democracia deja de ser eso, es como, yo estaba pensando en un símil, en un ejemplo para colocarles a ustedes. Si usted va por un desierto, usted se está muriendo, tiene 2 días que no bebe agua o un día que no bebe agua y se consigue un pozo con agua podrida, usted va a beber de la agua podrida porque se está muriendo de sed, de inanición. El agua podrida le va a causar disentería, envenenamiento, gastroenteritis y usted va a morir por haberse tomado el agua podrida. Pero no tenía más remedio. Así está pasando en el Perú en este momento, mis queridos amigos. Los peruanos se están suicidando porque no tienen más remedio. Van a beber del agua podrida del marxismo de Pedro Castillo, porque la democracia representativa no les ha servido para nada. ¿Sabes por qué está ganando Pedro Castillo en este momento? A lo mejor termina no ganando, pero ¿saben por qué está ganando? Porque el voto rural, el voto de las zonas agrícolas, el voto de la pobrecía de las ciudades y pueblos, le está dando a favor a él. Porque lastimosamente, cuando la democracia se convierte en una democracia de élites para favorecer a grupos, favorecer a enchufados, para favorecer a los compañeritos del partido, la gente se decepciona de la democracia y termina con mucha sed y es capaz de beber agua podrida, aunque el agua podrida le cause la muerte. A los venezolanos nos ocurrió. La democracia puntofijista fue un modelo excelente en el gobierno de Rómulo Betancourt, a pesar de la guerrilla comunista, en el gobierno de Leoni, en el gobierno de Caldera. Comenzó el gobierno de Pérez y vino las guerras, el embargo petrolero en el Medio Oriente. El chorro ya no era un chorro, ya era un caudal de millones y millones de dólares. No supieron administrar la inmensa fortuna que recibió el país. Pasamos de Pérez a Lucinchi, de Lucinchi a Herrera y todo este montón de gente que gobernó luego de Pérez I. Y llegamos a 1998 con un país con el 70% de la población en condición de pobreza. Y los venezolanos, ese 70% de venezolanos que estaban en condición de pobreza, bebieron del agua podrida que consiguieron porque se estaban muriendo de sed. Porque la democracia había terminado siendo una democracia de élites, de grupos que se favorecían entre ellos y dejaban a la población en una situación de dificultad. Estoy hablando de cifras duras. 70% de pobres había en Venezuela en el año 1998. Ahora lo que vino después es la disentería, la gastroenteritis, el saqueo general y ahora no somos el 70%, ahora somos el 90% de pobres. Salimos de Guatemala
para entrar a Guatepeor. Y eso le está pasando hoy a los peruanos y probablemente les pase a los colombianos y probablemente les pase a los chilenos y probablemente les pase a los brasileros. ¿Por qué? Porque si la élite gobernante comienza a gobernar para ellos, para satisfacer sus intereses económicos, políticos, de grupo, y abandonan a la población a su propia suerte, la población comienza a buscar salvaciones. Generalmente esas salvaciones son terriblemente equivocadas y terminan siendo gobiernos tremendamente injustos, gobiernos tremendamente corruptos, gobiernos malos. Yo creo que Perú se metió en un grave problema. Ojalá y el señor Castillo, si gana la presidencia del Perú, no se fije en el modelo venezolano. Yo diría, mire el modelo ecuatoriano o mire el modelo boliviano, que a pesar de que allí gobernaba Correa y Evo, no hubo expropiaciones masivas, y Evo, que supo aprovechar no lo que hicieron en Venezuela, Evo tuvo la bonanza del gas y la bonanza de los minerales e hizo algo que permitió que hoy vuelvan a gobernar después de haber sacado a Evo del poder, porque Evo lo que quería era quedarse, pero hizo un gobierno que en mi opinión, o no en mi opinión, en la opinión de los bolivianos, lo satisfizo, porque finalmente el partido de Evo volvió al poder. Entonces, primero, creo que no se puede cortar con la misma tijera a todos estos gobernantes que hemos tenido en Latinoamérica que pertenecen a ese mundo que se llama socialismo del siglo XXI. Claro, sí creo yo que el señor Castillo pertenece a ese modelo venezolano-cubano que va a repetir pobreza y destrucción de la sociedad peruana. Pero insisto, nosotros tenemos que regresar al modelo democrático, al modelo de la alternancia, pero no puede volver a ser la democracia que teníamos en los últimos años, antes de 1998, porque esa democracia también tuvo grandes inequidades, también dejó de satisfacer a la gente para favorecer a los grupos y a los partidos que gobernaban en la época. Tenemos que construir un modelo de cosas que satisfaga la necesidad de la población de progresar, no solo de vivir en libertad. Vivir en libertad es básico, es fundamental e importante, pero muy importante también es la movilidad social, que tú puedas de pobre pasar a la clase media, que tú puedas estudiar, dedicarte, quemarte las pestañas, tu padre trabajando para que tú vayas a la universidad y cuando tú te gradúes poder mejorar las condiciones de vida de la familia. La democracia tiene que tener ventajas para los ciudadanos, porque si no los ciudadanos le terminan dando la espalda a la democracia y bebiendo del agua podrida que hoy está bebiendo el pueblo peruano. Ojalá y a última hora los números cambien. Pero eso tiene que ver con las inequidades. Colombia es un país repleto de pobres, con una élite gobernante, económica y política y militar que va a terminar entregándole el poder a Petro, que va a ser el agua podrida de los colombianos. Pero no por culpa del pueblo colombiano, por culpa de la élite que gobierna ese país, que gobierna para ellos, para sus grupos, para sus empresarios y no para la población. Esa es la diferencia entre el Estado social de derecho y de justicia y la democracia de élites, la democracia de grupos, la democracia de partidos. Ojalá que los venezolanos hayamos aprendido la lección, porque para eso está la historia, para tratar de no volverla a repetir. Y cuando salgamos de la disentería, de la gastroenteritis que estamos viviendo, si salimos vivos de esta, que no regresemos a una democracia de élites, sino que tengamos una democracia donde la población, toda la población, sienta que tiene un gobierno que le sirve y no un gobierno que vino a servirse de la población. Identificamos, amigos míos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.